Un fuerte saludo a todos ustedes y como ya oramos, vamos al tema porque el tiempo es muy pequeño. Bien. Cuando uno estudia la palabra y hay cosas en las cuales nuestros ojos se impregnan, toca revisarlo de manera rápida. Usted sabe que Dios a Abraham le dio una promesa. Y cuando Abraham creyó a esa promesa, le fue contado por justicia. ¿Qué promesa le dio? Que le iba a ser padre de multitudes. Y como Abraham creyó, entonces le fue contado por justicia. Esa palabra que está en Génesis 15, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 4, él hace alusión al tema y dice lo siguiente: por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para sus descendientes, no solamente para los que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces el verso 24 nos habla de eso, en Romanos 4:24. Dice el 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pues bien, esta promesa que Dios le da a Abraham se hace real con el sacrificio de Jesucristo a nosotros. Y se hace real con ese sacrificio, ¿no es verdad? Porque nosotros necesitamos comprender y entender que somos salvos por fe. Entonces, cuando hablamos de la justicia, nosotros hemos escuchado, al menos he escuchado muchísimo sobre la justicia, mi hermano. Pero esto es como tener un rompecabezas que si usted no lo arma correctamente, no lo va a poder ensamblar bien. Entonces dice ahí, se ha oído mucho de la justicia de Dios. ¿Por qué se ha manifestado la justicia, manifestado la gracia de Dios? Porque la justicia humana, que nunca ha existido, o quizás sí a la manera del ser humano ha existido, pero que no podía satisfacer a Dios, tuvo que manifestarse por medio de Cristo para que nosotros alcanzásemos justicia por medio del sacrificio de Yeshua HaMashiach, que es Cristo el Mesías. Entonces, en cierta ocasión yo escuché una historia que decía que el papá a un niño le hizo un barquito y su barquito lo puso a navegar en el río, en un remanso que había de agua frente a la casa. Vino una corriente fuerte y se llevó el barquito. Entonces, el niño triste, bueno, dijo, papi, se perdió el barquito, pero a las semanas ellos van al pueblo y encuentran que el barquito estaba en una estantería, en una vitrina, lo habían arreglado todo, pero él le había puesto una marquita al barquito. Y la marquita decía, mío eres tú. Entonces dice, papi, mira mi barquito. Entonces el papá no dijo nada, sencillamente fue a la tienda, dijo, véndame el barquito y pagó un precio. Cogió el barquito y le dijo, tome, mijo, ahí está su barquito. Cuando nosotros relacionamos ese ejemplo para con Jesús, nosotros éramos los barquitos que se perdieron. Vino Jesús, nos compró en la cruz con su sangre y dice, mío eres tú. Ese mío eres tú depende de cuánto usted entienda que usted es de Dios y que fue comprado a precio de sangre. Entonces, cuando usted logra comprender que usted fue comprado a precio de sangre,
ya no es por su justicia, sino es porque otro pagó la justicia que usted debería haber pagado. Deme la siguiente. Entonces dice en Mateo 5:20. Tenemos un ratito. Los animalitos interrumpen un poco. Ahí vamos. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí dice, en la nueva versión, en la nueva Biblia viva, les advierto, el mismo texto, ¿no? Que a menos que ustedes sean más justos que los fariseos y los maestros de la ley de Dios, no podrán entrar en el reino de los cielos. Y yo les hago una pregunta aquí, mi hermano. El Espíritu Santo, ¿cuánto pagó usted para que el Espíritu Santo venga a su vida? Nada. Todo fue por gracia. Entonces, deme la siguiente. En la otra versión, la palabra hispanoamericana dice, yo les digo esto, si ustedes no cumplen la voluntad de Dios, mejor que los maestros de la ley y que los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Cuando hablamos de entrar en el reino de los cielos, no es cuando nos morimos y nos vamos con Él, no. Estamos hablando de aquí mismo, usted y yo podemos entrar al reino de los cielos. Entonces, Jesús está hablando de una justicia superior. En otra versión dice, porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Deme la siguiente. Entonces, en ese contexto que Jesús habla, les está hablando a fariseos, les está hablando a los discípulos, pero les hace referencia a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran una secta judía que había surgido hacia el año 150 a.C. y que promovía la idea de la pureza sacerdotal. Para que todos los judíos, la fe en la providencia o el destino y el concepto de la resurrección de los muertos, y que enseñaba que más allá de los mandamientos de Moisés, la ley oral también fue transmitida por Moisés. Ahora, ¿qué decía Jesús acerca de los fariseos? Jesús retrata a los fariseos como atentos con lo que es visible. La observancia ritual de cosas muy pequeñas o de minucias y que se hace parecer justo y virtuosos por fuera sin preocuparse con lo interior. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús dice, el vaso por fuera se ve sucio, pero hay que lavarlo por dentro. Entonces Jesús le daba mayor énfasis a lo que ocurría en el interior de las personas. Denme la siguiente. Los escribas se ocupaban en la escritura de documentos importantes. Los fariseos se encargaban de representar a la nación. Los escribas eran intelectuales que se ocupaban de muchos de servicios como secretariado. Los fariseos conocían las leyes y se encargaban de instruir oralmente. Por eso Santiago como apóstol dice, no os hagáis mucho a vosotros maestros, por lo cual recibiréis mayor condenación. Entonces, ¿cuál era la misión del escriba? La misión del escriba era transmitir las órdenes y anotar y controlar las actividades económicas, registrar propiedades, contabilizar el producto de las cosechas, anotar los impuestos y las ofrendas de los templos o redactar ritos funerarios con el libro de los muertos. Interesante esto. Deme la siguiente.
Los escribas y fariseos tratan de engañar a Jesús y hacerle decir algo que les permitía desacreditarlo y condenarlo. O sea, ellos estaban por todos los medios tratando que Jesús trastabillara y cayera. Pero Jesús condena a los fariseos y escribas por su hipocresía. ¿Cuál era la hipocresía que tenían? Entre algunas cosas, ellos se iban a las casas de las viudas, hacían una visita y hacían largas oraciones. ¿Para qué? Para que la viuda le dé una buena ofrenda. Costumbres que ellos tenían, ¿no? Claro, en este tiempo no se ve eso. Deme la siguiente. Así que cuando hablamos de esta justicia, vamos examinando la justicia, la verdad, y hablemos primero, y ya hemos visto que dentro de esta justicia hay algunos actores, pero veamos en segundo lugar la justicia que es de Dios, ¿no es verdad? Esta justicia de Dios dice lo siguiente, así de manera sencilla, permanece para siempre. Así. El Salmos 111, verso 3, ¿no es verdad? Ese Salmos, el 111, verso 3, dice lo siguiente. Gloria y hermosura es su obra, en esta versión que yo tengo, y su justicia permanece para siempre. Ahí en esta revisión, Reina Valera revisada, dice, todo lo que él hace revela su gloria y majestad. Y dice ahí, su justicia nunca falla. Póngale asunto a la palabra justicia y lo que a continuación se adhiere. El Salmo 112, verso 9 dice, comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Su poder será exaltado en gloria. En esta versión que yo tengo dice, reparte, da a los pobres el justo. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Esto está hablando del justo de Jesús. Pero en el versículo 1 hay un texto ahí mismo de ese capítulo que dice así. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Tomen en cuenta que esta justicia de Dios en realidad permanece para siempre. Deme la siguiente. El Salmo 119, verso 142 dice así. Tu justicia es justicia eterna. Cuidado, el diablo te está diciendo que tú tienes que hacer algo para ser más hijo de Dios. Tú ya eres hijo de Dios. Ya has sido justificado en Jesucristo. Usted lo que tiene que aceptar es el sacrificio de la cruz, que Cristo murió por ti, y darle gracias al Señor y ser agradecido. Entonces, miren lo que dice. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. ¿Por qué entra la ley y dice y tu ley la verdad? ¿Usted sabía que hay algunas verdades? Primero, la verdad de la palabra de Dios. Segundo, la verdad que es tuya, la que cada uno de nosotros decimos desde nuestro punto de vista, esa es tu verdad. Y tercero, la verdad que trajo Jesús, ya incorporada la palabra en un ser humano llamado Jesús. El Salmo 119,
verso 144, dice, justicia eterna son tus testimonios. Póngale asunto, hermano. Cuando usted lee la Biblia y usted está leyendo Éxodo, usted ve los testimonios de Dios. Nadie le ha vencido a él. El pueblo que él escogió es bendito. Nadie lo puede maldecir. Porque dijo a Abraham, y bendeciré a ti y a tu descendencia y a todas las familias de la tierra. Entonces, aquí el único condenado, si pudiéramos llamarlo, y desgraciado porque no tiene gracia, es Satanás, pues. Pero él maneja dos cosas. Él maneja lo que es mentira y engaño, que es el cimiento de lo oscuro, de lo negro o de lo satánico. Mentira y engaño. Por eso es que en la dinámica relacional que nosotros tenemos entre hermanos debemos hablar siempre verdad. Así sea que usted diga, a mí me parece, pero usted va a hablar verdad. Entonces, estos testimonios son justicia eterna. Y termina diciendo el salmista, dame entendimiento y viviré. Por eso es que usted tiene que pedirle a Dios por sobre todas las cosas, dame entendimiento en tu palabra, pero tiene que hacer algo más, leerla pues, escudriñarla. Nadie va a leer la Biblia por usted. Deme la siguiente. Esa es la justicia de Dios que es eterna. Ahora, la justicia de Cristo. Isaías 42 del 1 al 3 dice, usted sabe que la justicia de Cristo es perfecta, hermano. Dice la Biblia que a Cristo no se le encontró ni mentira ni engaño en su boca, que todo procedía de él en verdad. La palabra de Dios dice que él es perfecto, es la palabra hecho carne, es el verbo viviendo en un cuerpo humano, la misma palabra. Entonces dice ahí, Isaías 42 del 1 al 3. He aquí mi siervo, está hablando de Cristo, yo le sostendré. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. O sea, es como que el Señor viniera cargado con bastantes porciones y dentro de esas porciones, Él dice que Él viene y que traerá justicia a las naciones. Cuando uno escucha justicia, piensa que es hacha, piensa que es cosa complicada que se le viene a las personas. No, sigamos leyendo. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada. Allí, cuando habla de la caña cascada, es una caña mecida por el viento. Es un carácter que es muy voluble. Ni apagará el pábilo que humeare. O sea, no quebrará a nadie. No apagará al pábilo que humeare. El pábilo que humeare es una persona que dejó de creer en Cristo, pero que está echando un humito. Usted ha visto cuando se apaga una vela, queda un humito por unos segundos, y si usted le acerca un cerillo encendido, ¡pum!, de nuevo se prende. A eso se refiere. Dice, por medio de la verdad, póngale atención, traerá justicia. Jesucristo por medio de la verdad. Le dije que habían la verdad de Dios, la ley de Dios, tu verdad, lo que a usted le sucedió. Siga. Isaías 42 del 4 al 8. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Dice la Biblia que todos habían pecado y todos habían sido destituidos de la gloria de Dios. En una de sus cartas el apóstol Pablo dice que todo lo encerró bajo pecado para mostrar su misericordia. Dice, y las costas esperarán su ley. ¿Cuál ley?
Su ley, dice. ¿Sabe a qué ley se refiere esta? A la ley del Espíritu de gracia. ¿Cuál es esa ley del Espíritu de gracia, pastor? Esa ley que cuando no está la palabra, te hace sentir que tú pecaste. ¿Qué hay que hacer ahí, pastor? Hay que confesar el pecado, pedir perdón, pedir que Dios le limpie con su sangre y levantarse. Porque Satanás es experto para caerte encima y quererte matar de una vez. Entonces dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. Qué interesante aquí. A Jesucristo le dice, yo te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Es lo que Jesucristo le dice a los apóstoles. Vosotros sois la luz, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión y los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Mire usted que Jesucristo trae la justicia de Dios y Jesucristo la establece en la tierra, la justicia de Dios, y la reparte. Deme la siguiente diapositiva. 1. ¿Traerá justicia? ¿Trajo o no trajo Jesús? Sí. 2. ¿Por medio de la verdad traerá justicia? Claro. Cuando Jesucristo hace las reformas en el libro de Mateo, y él dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Eso es traer por medio de la verdad justicia. O sea que cuando usted carga las 2 millas donde trabaja, o usted carga las 2 millas donde usted está sirviendo al Señor, usted está obrando en la justicia de Cristo. Cuando usted ora por la gente que le persigue y le ultraja, usted está tomando la postura de Cristo. Usted está bendiciendo a ellos, gloria a Dios. Usted, en mi persona, se está estableciendo la justicia que vino por medio de la verdad de Cristo. De tal manera que más adelante usted puede poner el rostro de un lado y del otro lado y no pasa nada. 3. Establecer justicia en la tierra. Y aquí quiero detenerme medio minuto. Cuando me habla de establecer justicia en la tierra, muchos en esa época pensaban que Jesús venía con un machete y un garrote para cortarle la lengua a los habladores. No es así. Cuando dice que Jesús vino a establecer justicia en la tierra, es que vino a establecer el porte y la justicia, pero no a la manera de los hombres. La justicia que estaba establecida en la ley, que fue dada 430 años después de la promesa de Abraham, es una justicia que es ojo por ojo y diente por diente. Si la persona en una pelea perdía el pie, pues había que cortarte el pie para que quedes igual que el otro. Esa justicia no. Es la justicia que obra por el amor. Isaías 51, del 4 al 5 dice, está atento a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Ley. Ley. ¿Cuál ley? Ya la ley de Moisés ya había salido. Ya la ley de Moisés ya estaba operativa. ¿Cuál ley? La ley del Espíritu de gracia. Porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos jugarán a los pueblos. A mí me esperan los de las costas y en mi brazo ponen su esperanza. Lo que vivió Jesucristo. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. Luz le resplandeció en sombras de muerte, dice Isaías.
La siguiente, ven. Isaías 51, 6 al 8. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. La justicia de Él. Eso significa que la justicia que trajo Cristo es la única opción que tenemos. La forma como vivió Cristo es la única opción que tenemos. Entonces, en este proceso en los cuales nosotros vamos formando, o se va formando Cristo en nosotros, no toca más que mirar al que ya el Señor formó, nuestro Dios formó, Cristo Jesús. Porque como a vestidura los comerá la polilla, como a lana los comerá el gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Esta justicia es perpetua, es eterna, no nos mata, nos da vida. La siguiente. 4. La justicia personal de cada uno de nosotros. Esto es interesante. Ya en esa época había justicia personal. Miren lo que dice Isaías 59:11. Gruñimos como los osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay en esa época. Salvación y se alejó de nosotros. Jeremías 5:1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, en esta época, en el libro de Jeremías, les recuerdo que todo era bien difícil, e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. No había uno, hermano. Pero tome en cuenta que haga justicia. No existió. No hubo en esa época uno siquiera. Deme la siguiente. Ezequiel dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y yo comí y fue mi boca dulce como miel. ¿Qué se comió Ezequiel? Se comió la justicia de Dios. Eso fue lo que pasó aquí. Él se comió lo que está escrito. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Comer lo que está escrito. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Siga. Segundo los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiere decir que usted es la justicia de Dios. Yo soy la justicia de Dios. Para que fuésemos hechos. Esa palabra hechos es confección, es proceso. Por eso que cuando alguno llega a consejería, me dice, pastor, es que me cae mal, no le aguanto, no le soporto. Entonces yo le digo, pero ¿qué conflicto tiene? Y me empieza a escribir el conflicto que tiene. No, le digo, el problema no es él, el problema lo tiene usted adentro. Examinemos paternidad y examinemos maternidad y círculo familiar donde usted se crió. Y salen los problemas, hermano. Porque lo que Dios quiere es que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de los Corintios 9:9, como está escrito, repartió, dio a los pobres. Ojo, su justicia permanece para siempre. ¿Qué repartió, pues? Justicia. Porque esa es la que permanece para siempre. Por tanto, cuando usted nació, ya Dios ya te repartió la justicia de él.
Dice la Biblia en Romanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. ¿Se ha leído? Yo pregunto, ¿por qué entonces sale odio y no sale amor? Entonces viene la parte circunstancial de las relaciones entre personas. Usted tiene que tomar una decisión de perdonar, y cada vez que le vienen las imágenes que le hirieron a usted, yo decido perdonar y lo he perdonado. Y así usted va conquistando cada día lo que Dios quiere conquistar en su vida. Deme la siguiente. Gálatas 3:21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? No, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, él dice que la ley para lo único que sirve es para identificarnos el pecado. No matar, no robar, no adulterar, no fornicar, es ley. Pero solo sirve es para corregirnos. Una vez que Dios nos hace sensibles en la gracia a que tal cosa es pecado, usted va a encontrarse con muchas personas que le van a decir, no, hermano, si no es pecado. Pero ojo, ya Dios trabajó contigo. Estoy hablando de una palabra de ciencia, alguien que lo necesita. Ya Dios te hizo experimentar que eso es pecado. No le creas al que te quiere mentir y comerte el cuento que eso no es pecado. Si ya tú sabes que es pecado por la experiencia que has recibido de la luz de la palabra y porque el Espíritu Santo sensibilizó tu conciencia. Entonces, tenga cuidado, mi hermano, mi hermana, con los lobos. Los lobos se meten y los quieren devorar a uno. Entonces, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le dicen bueno. Digamos, una palabra de ciencia para alguien. Efesios 4:22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado, y junta tres cosas ahí. Según Dios, en la justicia, que es Cristo, y la santidad de la verdad. Esto es una dinámica la cual Dios nos va a llevar siempre. ¿A qué? A que usted cuando escucha la palabra, escucha el mensaje, usted examine su vida, no a los demás. Usted vea cómo está, no examine al marido, mujer. Marido, no examine a la mujer. Mujer, no examine al marido. Hijos, no examinen a los padres. Padres, no se ponga como doctor a examinar a los hijos. Examínate tú primero. Deme la siguiente. Filipenses 3, el 8 al 9. Póngale atención. Esto se puso bueno ya. Dice el apóstol Pablo, cuando usted se lee todo el capítulo 3, usted lo va a entender mejor. Si se lee la carta, excelente. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y hace la primera pausa. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Cuál es la justicia de Pablo según la ley? Circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, que cuando nació le pusieron sal. Hay un montón de ritos, ¿no es verdad? Esa es su propia justicia, que es por la ley. Pero dice Pablo, todo eso yo lo tengo por basura, sino la que es por la fe de Cristo, o sea, por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, cuando yo hacía este estudio y lo examinaba, razón tiene Pablo de decirle que cada vez que nosotros hacemos la cena, la Santa Cena, usted va a recordar el sacrificio de Jesús.
porque es fácil olvidarse, hermano. A la mente se le olvida cualquier cosa, pero usted no puede olvidar de dónde Cristo te sacó. Deme la siguiente. Ahora, vamos a aplicarlo. Póngale atención, mi amado, que todas las promesas que Dios nos ha hecho como misión, como comunidad, como iglesia, los que Dios te dijo a ti hace años, Dios lo va a cumplir. Póngale asunto. Cuando el Señor tu Dios los haya echado, está hablando de los enemigos que ocupaban la tierra, de ti no digas en tu corazón, por mi justicia el Señor me ha traído para tomar posesión de la tierra. Porque por la impiedad de estas naciones es que el Señor las echa de su presencia, no es por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón que entras a tomar posesión de su tierra. Es por impiedad de estas naciones que el Señor tu Dios las echa de su presencia. Y para cumplir la palabra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. O sea, es importante, hermano amado, que tú entiendas que si tú tienes trabajo y mensualmente o quincenalmente te pagan tu remuneración, no es porque tú te lo mereces, es por gracia. Es importante entender que si tú tienes negocios y el negocio prospera y boom, no es porque por tus capacidades que la gente te va a comprar, es por gracia. Hay que entender que si tú aprendes un curso o eres excelente para hacer las cosas, no es porque tú eres chispa o pilas, es por la gracia del Señor. O sea, comprender que si todo me va bien, todo funciona bien, no te han asaltado, no te han robado, no te han saqueado, no te han pegado, todo aquello no es por tu justicia, porque por tu justicia se convierte en un problema bien grave. Entonces usted puede examinar la Biblia en el libro de Job, capítulo 28, donde usted ve el carácter de Job, cómo Job usurpa el lugar de Dios y cómo Dios tiene que tratar con Job para quebrar la estructura que él se había hecho. Entonces, necesitamos hablar sin jactancia. Necesitamos hablar con compasión, con amor, con misericordia, con prudencia. Porque a veces nosotros no tenemos prudencia para hablar. Deme la siguiente. Sabrás, pues, que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para que la tomes en posesión, puesto que tú eres un pueblo de dura cerviz. Póngale asunto a esta palabra. Se la remarqué ahí para que usted la vea. ¿Por qué la cerviz se endurece? Hay dos momentos cuando tú tienes que inclinar la cerviz. Cuando Él se enseñorea de ti y tú tienes que bajar tu cerviz, póngase la mano sobre la nuca y ahí hay una bolita chiquita, ¿no? Ese es tu cerviz. Usted inclina, pero ¿usted cómo la inclina? Usted la inclina con el pleno reconocimiento que Él es tu Señor. Usted la inclina con el pleno reconocimiento que Él es tu único Dios. Que tú no quieres otro Dios que no sea Él. Y dice, acuérdate, no te olvides que en el desierto me provocaste a ir al Señor tu Dios. Han sido rebeldes para con el Señor desde el día en que salieron de Egipto. Oye, esto sí fue terrible cuando yo leí. Hasta que llegaron a este lugar. Todo el tiempo se quejaron. Todo el tiempo lloriquearon. Pero nunca le dijeron gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Deme la siguiente si hay otra. Ajá. Vamos a concluir. Damos gracias a Dios por el sacrificio de su Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Usted no está aquí en el Evangelio porque usted ha sido sensible, porque Dios me llamó, porque escuché la voz de Dios. Cada uno de nosotros ha tenido un trato diferente porque somos diferentes tipos de barro,
diferentes tipos de dureza. Y usted tiene que entender que si Dios no nos hubiera atraído hacia Él, ninguno de los que estamos aquí hubiéramos llegado a sus pies. Tomamos de su gracia sobre gracia, dice el apóstol Juan cuando habla en el libro de Juan. Déjenme leerle porque es interesante que se lo lea. Dice allí lo siguiente. Aquí está. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Escúcheme, hermano. Usted puede orar desde la ley. Usted puede vivir desde la ley. Usted puede sentir desde la ley. Es que yo no creo que era tan pecador como este hermano drogadicto que se ha convertido. Gloria a Dios. No. Tú no eras tan pecador. Pero desde ya eres juzgón. Porque estás emitiendo juicio por ese hermano por el cual Cristo murió. Oiga, mi hermano, pecado es pecado. No hay pecado grande, pecado pequeño. Pecado es pecado y si usted pecó, pida perdón a Dios y arrepiéntase. Por su justicia nos acercamos al Padre. Dice que la ley vino por medio de Moisés, pero fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Su sacrificio nos hace aceptos en el amado. No es que usted era sensible. No es tu justicia. No es que usted era la linda paloma ni la mejor persona. No, hermano. No. Cuando usted antepone todos esos prefijos y usted dice, no, es que yo no creo que sea tan pecadora, entonces usted no necesita de la gracia. Porque usted tiene su ley propia. Usted necesita de la gracia cuando usted se ve condenado, pues. Cuando usted sabe que no hay salida. Cuando usted sabe que no hay quien le saque el pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, ahí usted dice, yo necesito a mi Salvador. Por eso es que Jesús aún sigue en funciones como sumo sacerdote nuestro. El Espíritu de Dios está y la palabra está para hacernos notar que hemos pecado. Pero la decisión nuestra está para salir de aquí y decir, Señor, sácame, o yo quiero salir, o ayúdame, Señor. Bueno, podría seguir hablando, pero se me terminó el tiempo. Les invito a orar, cierre sus ojos, incline su rostro y oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, en esta hora te queremos dar gracias, porque no es por nuestra justicia que estamos en pie. Es por tu gracia, es por tu justicia. No es porque hayamos hecho algo bueno, Señor amado, que vamos a merecer el cielo. Es porque decidimos vivir de una manera diferente, Señor, y nuestro final es el cielo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos a comprender tu justicia, la cual nos acerca al Padre, la cual tu justicia hizo posible de que el Espíritu Santo viniera sobre nosotros. Hablamos en nuevas lenguas, Señor amado, y que ese Santo Espíritu no se vaya por el sacrificio de la cruz, porque ya fue pagado. Por tanto, el Padre cada día no nos ve a nosotros, Señor, los pecados, y si pecamos nos perdona. Su Hijo nos limpia con su sangre y nos podemos mantener en pie. Señor amado, que no se nos olvide nunca que el precio que tú pagaste, Jesús, fue el para acercarnos al Padre. Ayúdanos, Señor Jesús, de que al caminar en esta justicia no sea en la justicia que nosotros creemos que estamos bien caminando, sino que sea en la justicia tuya. Señor, que esa relación sea más férrea cada día contigo, que cuando tú digas que estamos mal, pues estamos mal. Y cuando tú digas que estamos bien caminando, estamos bien caminando. Padre, te damos gracias por tu Santo Espíritu que mandaste, el cual nos ayuda hasta ahora. Rogamos que nos siga ayudando, que siga redarguyéndonos de aquellas cosas, Señor, que están allí,
que impiden el fluir tuyo, que impiden, Señor amado, que los ríos de agua viva surjan desde adentro, que impide que el amor sea manifestado. ¿Por qué? Porque hay algo que lo detiene. Padre, te damos gracias porque creemos que entramos ya en otro umbral, Señor, distinto, a una eternidad mucho más efectiva. En esta hora oramos por el país, bendecimos la gente que esté en las calles, bendecimos la gente que esté en discordia, bendecimos, Señor amado, las autoridades, bendecimos esta nación, bendecimos todo el territorio nacional, cubrimos con tu sangre a cada uno de los que están en las calles. Señor amado, rogamos que tú envíes ángeles tuyos para que con espada en mano contengan la avalancha de demonios. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, porque creemos que tú tienes el control de todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.